Hola a todas y todos. Quería darles la bienvenida a esta primera sesión del taller Gestión de la Participación Política Juvenil del Jurado Nacional de Elecciones. Como saben, mi nombre es Noelia Chávez y yo voy a facilitar el taller, que espero en realidad crearlo en conjunto, ¿no? Junto con todas y todos ustedes. Antes de empezar, primero quería darles algunos tips pequeños para poder llevar adecuadamente las sesiones. Como primero ustedes van a tener a disposición estos recursos asincrónicos, les voy a pedir que primero vean los videos que yo voy a grabar y después lean o miren los recursos que vamos a poner a su disposición y en un tercer momento hagan el ejercicio práctico propuesto. Para que a partir de todo esto, los fines de semana, donde vamos a tener las clases sincrónicas, podamos analizar de manera más digamos, profunda lo que hemos visto en las clases, en las sesiones asincrónicas y profundizar en ello, discutirlo, ¿no? Eso creo que va a ser más enriquecedor para nosotros y nosotras. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Yo voy a compartirles mi pantalla para poder tener una presentación mientras que vamos conversando sobre este tema. Creo que es mucho más dinámico así. Entonces, nuestro primer tema es participación política de jóvenes en América Latina y el Perú, como ven en el título, retos y desafíos. Pero antes de empezar a hablar un poco sobre la participación política de jóvenes en la práctica, digamos, es importante que todos tengamos más o menos un piso común sobre qué significa participación política. Entonces, por eso la primera lámina que tengo acá, y espero que ustedes también puedan ver, es sobre los conceptos que vamos a analizar el día de hoy, que son 4 conceptos que nos van a ayudar a entender la participación política. El primero es la política, el segundo es el poder, el tercero es la democracia y el cuarto es la ciudadanía. Me perdonarán los lentes sociológicos que le voy a poner al tema, pero bueno, de ahí es donde yo vengo. Y si les parece mucha información, recuerden que siempre pueden parar el video, retrocederlo, para poder copiar o poder tener, digamos, los datos que la presentación les vaya dando. E igual el fin de semana vamos a poder resolver cualquier duda que quede respecto a esta presentación. Entonces, empecemos. Vamos a empezar primero pensando sobre qué es la política. Me gustaría que ustedes me compartan sus ideas sobre qué es la política, pero lo haremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, para ver el concepto de política, primero hay que entender un poco de dónde viene esta palabra, ¿no? Y ahí pues he puesto la imagen de, ya la verán en la pantalla, de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles plantea algo primordial que nos va a ayudar a entender la política, y es que él considera que el hombre, bueno, en su época era el hombre, ahora diríamos las personas, ¿no? Son politicón. ¿Y qué es son politicón en realidad? Hay gente que dice, bueno, es solo un animal político, pero en realidad lo que Aristóteles quería decirnos con la idea de que el ser humano era un son politicón, es que el ser humano era un animal tanto social como político. Es social en el sentido en el que vive en una comunidad con más personas. No puede vivir solo. El ser humano es un ser social, eminentemente social. Pero no es como un animal social que, bueno, hay muchos animales que viven en comunidad también, ¿no? O sea, con otros animales, viven en rebaños, viven en grupo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Y él decía que nuestra diferencia es que nosotros tenemos lenguaje y tenemos sentido de lo que es conveniente. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa, no? Entonces, ahí es la idea de que los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, y en ese sentido la capacidad de establecer convenciones para no morir. Lo que los seres humanos, digamos, tenemos es una ansia hacia la inmortalidad, hacia poder perdurarnos en el tiempo, trascendernos como seres humanos en el tiempo, y para eso generamos una serie de reglas que, si no nos permiten sobrevivir solo como humanos, al menos nos permitirán sobrevivir como comunidad a lo largo del tiempo, y esto es sumamente importante. Por eso, Fernando Savater, a quien además van a leer en su lectura de esta semana, él señala que de la naturaleza somos, los seres humanos, biológicamente productos, pero de la sociedad somos humanamente productores y además cómplices. Y esto ya va a ser central para cuando hablemos de la política. Es decir, los humanos, seres humanos, somos lo que somos por
las personas que nos rodean y que nos hacen ser como somos, pero al mismo tiempo aportamos a esa construcción social, ¿verdad? Con nuestras propias ideas, con los cambios que generamos, y además somos cómplices en el sentido de que podemos, digamos, seguirle el juego a estas convenciones que ya están dadas o las que vamos a ir generando en el tiempo. Entonces, a partir de esta idea de que el ser humano es un son politicón que vive en comunidad y que además plantea convenciones, pensamos, ¿no? ¿Qué es la política? ¿No? Y acá hay dos conceptos griegos que son bien importantes, y es la idea de que la política viene de la palabra polis. Y la palabra polis, como muchos de ustedes ya sabrán, significa ciudad o ciudad-estado para muchas personas, ¿no? Que es finalmente el lugar, el espacio donde habita el son politicón en comunidad, ¿verdad? Y la otra palabra importante donde deriva la política es politiké tekné, yo no soy especialista en griego, de repente me sale mal la pronunciación, que significa el arte de vivir en sociedad. Y eso también es sumamente importante para entender qué es lo que finalmente es la política, ¿no? La política entonces tiene que ver con un sum politicón que vive en comunidad, que vive en un espacio, que tiene y que dicta una serie de convenciones para poder vivir en conjunto. El hombre, dice Sartori, Giovanni Sartori, el hombre vive en la polis y la polis vive en él mismo. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer concepto de política que acá se los pongo en la pantalla, ¿no? La política entonces, con esto que hemos entendido o que hemos visto, tendría que ver con la dinámica que adopta la reunión que hacen los son politicón, los seres humanos, para decidir las convenciones de su comunidad política que está localizada, ¿no? Y que estas convenciones se hacen de manera deliberativa, es decir, de manera dialogante entre todos nosotros. Entonces, con esta idea de la política que viene pues de la antigua Grecia, no de hace mucho tiempo, pareciera que la política parece como esto, si uno lo mirara como, miren esta imagen, ¿no? Esta imagen es del Congreso, donde hay congresistas reunidos y donde al parecer van a debatir algunas ideas, ¿no? En una plenaria y poder decidir qué es lo mejor para el país, ¿no? Pero en realidad, tal vez la idea de convenciones no es la que más tenemos en nuestra mente cuando pensamos en la política. Y más bien cuando pensamos en la política, tal vez vemos algo más así, ¿no? ¿Qué es esto? Es un mismo Congreso, como el que teníamos antes, pero donde los parlamentarios o los congresistas están peleando, incluso ahí llegan a las manos, ¿no? A la fuerza, están combatiendo, ¿no? De hecho, abajo de las imágenes tienen la fuente donde lo he sacado por si acaso, sumamente importante. Entonces, a veces la política no es tan ordenada como los griegos la pintaban, digamos, ¿no? Como con este orden, esta asamblea, esa racionalidad, sino que también implica, pues, conflicto, ¿no? Entonces, Sabater, ¿no? También nos habla de que en esta reunión, en esta asamblea, existen obedientes, rebeldes y árbitros de esta asamblea, ¿no? ¿Por qué? Porque las reuniones justamente sirven para cambiar cosas, para transformar cosas, para decidir cosas sobre el conjunto, que nos va a afectar a todos. Entonces, en esa asamblea habrá personas que obedecen lo que se ha dictado, hay personas que van a repetir y reproducirlo, hay personas que van a inventar cosas nuevas, que van a querer plantearlas para el común. Y esto implica colisión y lucha, ¿verdad? Entonces, para que estos intereses, porque la asamblea reúne diferentes intereses, la idea es cómo gestionamos estos intereses. Y para eso dice Sabater, que existe una autoridad política, ¿no? Que son como árbitros que regulan, dirigen, ¿no? Y que de alguna manera son aquellos que van a tener poder, ¿no? Poder para poder decidir algunas cosas, ¿no? Para poder plantear algunas cosas. ¿Qué hace la autoridad política? Por ejemplo, ¿no? Refrenda leyes, genera convenciones sobre las celebraciones que se van a hacer, ayuda a las personas que tienen mayores dificultades dentro de una comunidad, etcétera, etcétera, muchas otras cosas más. Entonces, cuando hablamos de que hay una autoridad política que puede ser un referee, pero que también es alguien que tiene un poder un poco mayor, ¿no? Pero bueno, entonces, para juntar todo esto en otro concepto de política y seguir incrementando lo que es la política, podríamos decir que esta se ocupa de atajar conflictos,
¿verdad? Luchas, disputas, ¿no? Canalizarlos, ritualizarlos, impedir que crezcan de un modo desproporcionado también, que estos conflictos que ocurren pues entre grupos que tienen intereses diversos y donde además emana una autoridad a los que los demás le tienen una serie de respeto, una serie de, digamos, sí, respeto tal vez es la palabra más importante, ¿no? Esa autoridad tiene una legitimidad de la ciudadanía. Entonces esto nos hace pensar en una palabra que ya es el segundo concepto, que es el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? Cuando uno habla de autoridad ya está pensando en que las cosas parecen que no estamos en el mismo plano, ¿no? Parece que estamos en planos separados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la acción política deriva, pues en esta asamblea, en esta reunión, que hayan élites e instituciones políticas, ¿no? Personas expertas en estas discusiones, que tienen, digamos, que tienen este poder, digamos, porque tienen más valor en algún sentido, o tienen mayores recursos, tienen mayor capital simbólico, mayor educación, son considerados sabios, etcétera. Hay muchas razones por las cuales estas personas van a ser, digamos, reconocidas como la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá Max Weber? Max Weber es uno de los padres de la sociología sobre el poder, ¿no? El poder, nos dice, es la posibilidad de que un hombre, pero bueno, en su época era un hombre, un ser humano, o una serie de personas, ¿no? Realicen su voluntad en una acción de mando, o sea, yo realizo mi voluntad incluso, dice palabras, incluso contra la resistencia de los otros que participan en esta acción. Entonces, lo que tenemos un poco es que el poder implica tener el dominio o el control sobre la otra persona para que haga la voluntad de uno. Es una relación vertical el poder. Y el poder se encuentra dentro de la política. Y Karl Marx, otro de los padres de la sociología, señalaba que el poder tenía que ver con la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. En el interés político, digamos, de conciliar las contradicciones que se dan entre dominantes y dominados, ¿no? Entonces, es una relación vertical, ¿no? No es una relación siempre horizontal, sino que en estas luchas hay gente que tiene más poder que otras y va a lograr imponer sus ideas en la comunidad también, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces se obedece, ¿no? ¿Por qué obedecemos a una persona? ¿Por qué una persona tiene más autoridad que otra, o de dónde emana ese poder, ¿no? Y acá Max Weber también, y acá hay otros autores que también lo citan, como Hobbes o Nietzsche, ¿no? Que es que hay dos factores por los cuales hay obediencia. Primero, porque hay coerción. Y esto implica que las personas, dice Hobbes, por el miedo a sí mismos, quieren renunciar a este impulso violento, ¿no? Que puede generar colisión en la comunidad, y le da el monopolio de la violencia a alguien más para que lo pueda gestionar. Entonces tú le das a la autoridad el monopolio de la violencia, y esa autoridad entonces tiene poder de coerción sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Estado, que vamos a ver más adelante. El Estado es quien gestiona las Fuerzas Armadas, quien tiene a la policía, ¿no? En el caso de nuestro país. Entonces ellos tienen el monopolio de la violencia. Pero la otra es que las personas tengan también, ¿por qué obedecer, no? Porque también tienen autoridad. Y la autoridad se gana, que es alguien que garantice las promesas explícitas o implícitas que los miembros se hacen unos a otros, ¿no? Es alguien que te da una garantía. Y Weber decía por qué esta autoridad es legítima, ¿no? Y pensaba y él piensa en tres tipos ideales de formas de legitimidad que tienen, ¿no? Y él decía que las personas tenían autoridad por tradición, es decir, porque hay una costumbre a lo largo del tiempo de que esas personas estén en el poder, digámoslo así, o tienen una serie de atributos que los hacen merecedores de estar ahí. Por ejemplo, pensemos en las monarquías, ¿no? Y los reyes y las reinas que van sucediéndose en el cargo, ¿no? Pero él también decía que hay otra posibilidad de que se gane legitimidad
que la autoridad gana legitimidad, y es por carisma. Y por carisma me refiero a que son cualidades personales del líder que lo hacen sobresalir y hacen que la gente los quiera, digamos, entre comillas, y lo consideren alguien admirado o admirable, ¿no? Sea por su fuerza, por su elocuencia, por su capacidad, no sé, pues de hacer algunas cosas a nivel de comunidad que puedan ser satisfactorios para el resto. Entonces gana una legitimidad por su carisma, ¿no? Y había un tercer tipo de autoridad y de legitimidad que se llama la racional legal, que quiere decir que la persona tiene autoridad no por tradición y no por su carisma, sino porque existen una serie de normas y leyes que avalan esta autoridad y que son conocidos por todas las personas, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de autoridad que señalaba Weber que existe y por qué es que entonces las personas obedecían a estas autoridades que, digamos, comienzan a decidir las cosas por el común, ¿no? Pero el poder, y acá les quiero presentar otra forma, o bueno, una forma adicional de mirar el poder, complementaria de mirar el poder, que viene de Michel Foucault, que es un sociólogo de mediados del siglo XX muy influyente en el mundo con sus maneras de pensar. Porque él lo que decía es que, o sea, se preguntaba, ¿el poder acaso es tan fácil de identificar? ¿Solamente se trata de la autoridad, del presidente o el Congreso? Y él decía que no. Él decía que el poder, que luego toma algunas decisiones para la comunidad, actúa en todos los ámbitos de la interacción social y en todas las instituciones y es ejercido por todas las personas. Eso es lo que decía Michel Foucault. Entonces, lo que él un poco nos quiere decir es que aquellas decisiones, digamos, que se toman para el común, luego permean en la comunidad y esa comunidad las reproduce y también ejerce poder. Y es lo que él llama micropoderes, ¿no? Micropoderes. No solamente el poder está quien lo concentra y quienes toman las decisiones, sino que también está en los demás, que también son los que vigilan al resto para que cumplan las reglas, ¿no? Y él dice que lo que se está intentando hacer desde los estados, sobre todo, es crear cuerpos dóciles, cuerpos vigilados, ¿no? Cuerpos que no se rebelen, ¿no? Entonces, esa es un poco la percepción de él. Entonces, tenemos por un lado que el poder tiene que ver con, digamos, esta verticalidad y más violencia y autoridad desde una élite hacia la comunidad, pero también hay un poder que se emana en todos lados y que termina vigilándonos a todos y regulándonos a todos en todas nuestras interacciones sociales. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos decir que es la política, ahora sí juntando todos los elementos que tenemos, ¿no? Y yo planteo que la política tiene que ver con las disputas que existen por el poder para tomar decisiones sobre los asuntos de interés público que permean todas nuestras relaciones sociales. Entonces no es tan pacífico como solamente dar convenciones, ¿no? Sino que también hay un elemento de pugna por establecer estas decisiones y para tomarlas, pues uno necesita llegar al poder de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pero con la preocupación de tomar decisiones para el colectivo, ¿no? El colectivo, entonces llegará a todo el mundo. Entonces, con esta concepción de política la podemos discutir más adelante, pero nos quedamos, ¿no? Esto es, ¿qué es la política? Ahora bien, vamos a pasar a nuestro tercer concepto, porque de acá la pregunta entonces es, ya hemos hablado un poco de dónde se localiza, pero en realidad, ¿dónde se localiza la política, ¿no? ¿Dónde está la política? Y entonces, cuando hemos estado hablando, podemos ver dos lugares en donde se encuentra la política que nos va a servir mucho para este taller. En un primer lugar está el Estado, que podemos llamar el espacio institucional, ¿no? Procesos formales, con instituciones formales que deciden sobre lo público, ¿no? Es el aparato político de gobierno que rige un territorio y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal y por la capacidad de emplear la fuerza para implementar las políticas, ¿no? Y tiene una serie de canales de participación normados, digamos, ¿no? Para poder influir en las decisiones, ¿verdad? Entonces un Estado es la administración de lo común, digamos, ¿no? El aparato que se monta para lo común. Y por otro lado tenemos a la sociedad civil que es, digamos, el espacio no institucional
que también hace política y decide sobre lo público, ¿no? Y tenemos individuos, grupos, organizaciones, movimientos que vamos a ver más adelante, que buscan influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos con diferentes estrategias de participación y herramientas que también vamos a ver más adelante. Esto lo dice Alain Touraine. Entonces, finalmente, la política es el campo de lucha y relaciones de poder entre el Estado y la sociedad en el espacio público y sobre los temas que nos son comunes a todos, ¿no? Y la otra pregunta, que también es importante, acá hemos entrado a otro concepto que era el Estado, pero que no era prioridad, podemos hablar más del Estado en el sábado. Y la otra pregunta es cómo se organiza esta política, ¿no? ¿Cómo se organiza esta disputa? ¿Cómo hacemos para no sacarnos los ojos unos con los otros, a pesar de que haya una autoridad, digamos, incluso, ¿no? Y acá hay dos formas y dos sistemas que organizan la política, son sistemas políticos. Y el primero es el autoritarismo, y yo creo que podemos dar muchos ejemplos de ellos, lo veremos el sábado. Y el autoritarismo tiene estas características. El autoritarismo niega o recorta la participación popular, o sea, el ámbito político que está ubicado en la sociedad, de los asuntos públicos, no lo permite, se prioriza el interés del Estado al de los ciudadanos, y en el Estado me refiero a quienes gobiernan este aparato administrativo y las intenciones que estas personas tienen, y además no hay mecanismos legales para oponerse al gobierno. De hecho, la oposición incluso, como en el caso de los totalitarismos, son perseguidos y acallados, ¿no? Hay varios autoritarismos a nivel en el mundo, sí, una de ellas, por ejemplo, podríamos llamarlo que es Venezuela, aunque Venezuela pareciera un híbrido en algunos momentos, ahora lo vamos a ver, pero efectivamente han habido y hay aún regímenes autoritarios bastante fuertes. No obstante, el sistema político más difundido actualmente es la democracia. La democracia lo tiene la mayor cantidad de países en el mundo y se considera que es el sistema que mejor responde a esta idea de la política que hemos tenido en la idea de lograr convenciones para todas y todos, ¿no? Y la democracia tiene estas características, ¿no? Viene de dos palabras, demos y kratos, que es pueblo y gobierno. Entonces es el gobierno del pueblo. Aquí no hay, como en el autoritarismo, un rey, un monarca, un presidente, una figura que lo dirija todo, ¿no? O una élite que solamente lo dirija. En la democracia, en cambio, es que el pueblo, todos juntos, vamos a dirigir lo que el gobierno, lo que se requiere en el gobierno, ¿no? De diferentes maneras, que ahora lo vamos a ver, pero la idea es que el pueblo en conjunto lo haga. Incluso Engels, digamos que era el compañero de pensamiento de Marx, digamos, Engels señala de que la mejor forma de poder, la mejor manera de poder llegar a la dictadura del proletariado, entre comillas, la dictadura de la clase trabajadora, digamos, es a través de la democracia, porque la democracia son los trabajadores, digamos, entre comillas, o la masa, digamos, ¿no? ¿Y qué ocurre con la democracia? Implica la liberación de los dominados, es decir, no existe trono, nadie tiene trono, cualquiera podría ocupar ese trono, digamos. ¿Por qué? Porque hay reglas de procedimiento para acceder al poder. No es que a mí me emana de la divinidad ser presidente, sino que hay unas reglas para que puedan votarnos, digamos, ¿no? Podamos ser elegidos o elegidas cualquier persona del pueblo que quiera postularse. Y eso implica pues que haya garantías institucionales para la participación política, es decir, que podamos todos participar de este gobierno de alguna manera, digamos, igualitaria, ¿no? Y además esto implica el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la diversidad de memorias, dice Alain Touraine, el sociólogo, porque implica reconocer que todos podemos ser diversos y que todos valemos lo mismo. Esto es un poco la idea de la democracia, ¿no? Entonces vamos a profundizar en la democracia. La democracia tiene dos tipos, ¿ya? Podemos hablar de la democracia participativa, que es un poco retornar un poco a lo griego y funciona en grupos pequeños, porque implica que toda la población o la población de una comunidad participa para resolver, pues, digamos, algún asunto público, ¿no? Pero en comunidades muy grandes, como por ejemplo un país como el nuestro que tiene como 32 millones de personas, eso es imposible, ¿no? No se puede hacer. Más bien, más bien el tema acá, bueno, se puede hacer con el referéndum, perdóname por la confusión, pero es la única manera, ¿no? Los referéndum, y hemos vivido hace poco uno sobre la reforma política, es justamente que todos voten sobre una pregunta para,
digamos, decidirlo en conjunto, ¿no? Más o menos. Pero igual ese es un mecanismo que no se puede usar para todas las cosas que tiene que decidir un Estado. Y por eso también existe la democracia representativa, que implica que las personas le ceden la representación a un grupo de personas, de gente, que van a tomar las decisiones sobre lo público. En este caso es lo que tenemos, por ejemplo, en la mayoría de los países, que es que los ciudadanos votamos para elegir a nuestros representantes cada cierto tiempo, y ellos son los que en diferentes instancias del gobierno, sea en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, van a poder tomar decisiones sobre lo común. De esa manera podemos evitar tener que juntar a 32 millones de personas para tomar decisiones, ¿no? Ahora, Robert Dahl decía que existían condiciones para la democracia, y esto también es importante de poder mirarlo rápidamente, ¿no? Y decía que había, una de las condiciones más importantes es que haya igualdad de oportunidades para formular preferencias, o sea, lo que uno quiere, para manifestar públicamente esas preferencias y lo que uno considera adecuado. Y además se requiere de igualdad de trato por parte del gobierno, que es decir, que todos somos ciudadanos iguales. Ahora vamos a ir con esa palabra, ¿no? ¿Y cuáles son las garantías que se necesitan para que haya democracia? Libertad de asociación y de expresión, ¿verdad? Podemos asociarnos todos, formar nuestros partidos políticos, nuestros movimientos, etcétera, influir en la política. Libertad de voto y de ser votado. Podemos ir a votar y podemos ser elegidos, ¿no? Con algunas condiciones como la edad, etcétera, que están en nuestra Constitución. Libertad de competencia, es decir, que no podemos minar a la competencia. Tenemos que competir en igualdad de condiciones, no podemos negarle la participación a un contrincante, ¿no? Y esto es lo que se mella, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Lo que se hace es acallar a la oposición, y eso ya no es una democracia, de acuerdo incluso a Robert Dahl, ¿no? Pluralismo informativo, otra cosa, cuando el Estado concentra los medios de comunicación y solo hay un medio de comunicación para hacer las cosas, entonces ya no estamos hablando de democracia, porque ya no podemos ver las diferentes preferencias e intereses de los diferentes grupos que existen en la sociedad. También deben haber elecciones libres, justas e imparciales, e instituciones que garanticen que las elecciones dependan de esos votos y que justamente sean libres, justas e imparciales. Por ejemplo, acá tenemos al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la OMPE, encargados de llevar a cabo este proceso de la manera más imparcial posible y de manera objetiva, ¿no? Y contabilizar los votos. Entonces, la democracia tiene que ver con dos palabras que nos interesan mucho, que es debate y participación. Cuando hay mucha participación y mucho debate, es donde tenemos una democracia más o menos plena, ¿no? Y eso es muy importante de decirlo, porque cuando se vulneran estas dimensiones es que ya no estamos hablando de una democracia. Y por eso muchos países, ahora como Venezuela, se clasifican como autoritarismos competitivos, porque solo hay elecciones de manera procedimental, no una democracia procedimental, pero a nivel de las otras condiciones esto no ocurre, ¿no? Pero la democracia no es tan hermosa como creemos, ¿no? Y por eso ahí pongo una imagen súper representativa, no sé si han visto House of Cards, pero House of Cards lo que te dice es que la democracia está sobrevalorada porque tiene muchos inconvenientes y muchos problemas también. No es que tengamos democracias plenas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de estos problemas los más interesantes o más importantes, interesantes de mirar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la democracia? Que a pesar de que existe democracia, sí existe concentración de poder, también en unos pocos, sea porque concentran recursos o porque concentran conocimiento, ¿no? Ese conocimiento le importaba mucho a Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Decía que los científicos tenían poder sobre los demás porque tenían un conocimiento específico, ¿no? Pero concentran poder, y al concentrar poder tienen una posición más privilegiada, y esto hace que tengan mayor acceso al poder, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones ganan mucho más los partidos que tienen muchos recursos, le ponen mucha publicidad y la gente pues vota más por ellos, pero no necesariamente porque tengan las mejores propuestas, ¿no? Además hay concentración económica de las personas que tienen mucha riqueza, y esto causa lo segundo, que es la desigualdad, ¿no? La idea es que todos seamos iguales, pero no solamente en el papel, sino en la práctica. Entonces la desigualdad, como no tener acceso a la educación, a la salud, esto también mella la democracia. No es que haga que todos podamos tener las mismas capacidades para participar de la asamblea y de la reunión que nos interesa, ¿no? Lo otro es la inmigración, también es un tema, porque si todos pertenecemos, digamos, a una misma comunidad, ¿no? La política implica una misma comunidad, la inmigración es personas de fuera de la comunidad que entran
y esto genera conflictos también, ¿no? Que deben ser saneados, en realidad, deben ser saneados porque finalmente todos somos ciudadanos y todos somos personas, ¿no? Luego hay sistemas internacionales que nos gobiernan por sobre nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la Unión Europea. O aquí, por ejemplo, está la comunidad andina, que no es tan fuerte como la Unión Europea, pero que también la idea es tomar decisiones a nivel de varios países, y esto implica juntar comunidades, ¿no? Pero también tenemos problemas como el clientelismo, como la corrupción o autoritarismos que se dan a nivel no de estados, sino de regiones, como los autoritarismos que hubieron acá en el país en Ancash, o también podríamos pensar en Loreto, incluso distritales también se pueden hablar de autoritarismos que, por ejemplo, eliminan a la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este y muchos otros problemas que la democracia tiene? Que hay bajo apoyo al régimen. ¿Y esto por qué es peligroso? Esto es peligroso porque las personas tienden a decir que entonces prefieren un autoritarismo. Y esto implica que no todos tengamos los mismos derechos y que nos impongan una serie de cosas. Entonces, es peligroso que haya apoyo bajo el régimen. En el Perú creo que es el 44% según la última encuesta de Latinobarómetro del 2018. 44% de personas están de acuerdo con la democracia como mejor sistema de gobierno, y eso podría ser preocupante porque quiere decir que viene una persona que tiene un esquema mucho más vertical y puede tener mucho apoyo, ¿no? Pero hay otro problema más importante, tal vez, y ahí va nuestro último concepto, y es sobre si la democracia es el gobierno del pueblo, finalmente, ¿quién es el pueblo? ¿Y quién participa de esta reunión? ¿No? Y acá hay una cita también de Sánchez y Leiva, otra lectura que también se las podría recomendar, donde ellos dicen que no es el pueblo entendido en su totalidad los que tienen derecho a participar en el proceso de elección de sus gobernantes, en una democracia representativa, ¿no? Ni en la toma de decisiones de los órganos de gobierno, sino que los que poseen esos derechos son los ciudadanos, las y los ciudadanos. Y esto es bien importante porque esto implica que en la reunión participan solo los ciudadanos. Y eso es específicamente lo que señala Aristóteles y Maquiavelo. Aristóteles señala que los ciudadanos son aquellos que tienen derecho a participar en la asamblea. Y Maquiavelo señala que los ciudadanos participan de los asuntos públicos, del pago de impuestos, que es un deber, de la defensa del Estado, que es otro deber. Entonces, el pueblo, finalmente, entre comillas, no garantiza que todos participen, ¿no? Y de hecho el pueblo ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo del tiempo. O sea, no es que todos hayamos tenido voto a la vez. Primero lo tuvieron los hombres letrados y con mucho esfuerzo, las élites, ¿no? Los blancos, por ejemplo, en algunos espacios. Y esto es bien interesante porque es a ver quién define qué es el pueblo, quiénes son el pueblo, quiénes pueden participar de esa reunión, que usualmente son los que tienen más poder, ¿no? Y hay muchas luchas, han habido muchas luchas para poder ganar este derecho de participación, ¿no? Y que ya no solamente sean la élite, los hombres, los blancos, sino también las mujeres, las personas que no son letradas, y finalmente que todo el mundo pueda ganar este derecho, ¿no? Entonces, finalmente esto nos lleva al último concepto, que es el concepto de la idea de la ciudadanía, porque estamos hablando de que son los ciudadanos los que participan. Y la ciudadanía no es algo que haya surgido así desde los griegos necesariamente, esto nace sobre todo de las revoluciones, como la Revolución Francesa. Y esta imagen que pongo de fondo es súper representativa porque estamos viendo a una mujer casi con el pecho desnudo y un niño llevando las armas y luchando por la igualdad y derrocar a la monarquía y que todos los ciudadanos sean iguales. Entonces, la idea de ciudadanía nace con la Revolución Francesa, estadounidense e inglesa, ¿no? La ciudadanía es una forma de legitimar a los nuevos gobiernos que nacen como Estado-nación. Y lo que hace la ciudadanía es decir que cuando existe ciudadanía, los gobiernos tienen que buscar el bienestar de la población. No pueden ver por sí mismos, sino que tienen que buscar el bienestar de la población. Y genera la ciudadanía como una categoría jurídica. Es decir, lo dice Marshall, que es el desarrollo progresivo de derechos para todas y todos las y los ciudadanos. Y son derechos civiles que tienen que ver con la libertad de empresa, la libertad de tránsito, ¿verdad? El derecho al acceso a la justicia personal, digamos, ¿no? Los derechos políticos que tienen que ver con la participación en la vida pública, como elegir y ser electos, ¿no? Y derechos sociales que vienen más adelante como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etcétera, ¿no?
Entonces, esto solamente se da, obviamente, si existe, cuando hay una categoría jurídica es porque existe algo que lo garantiza, ¿no? Y esto que lo garantiza es el Estado de Derecho. Y eso ya no es una maquinaria, una administración cualquiera, no. Es un Estado de Derecho que se rige por una serie de normas y que plantea una serie de garantías para todos los ciudadanos y en donde todos, todas y todos deberíamos ser, al menos idealmente, iguales, ¿no? Hay otras ciudadanías que también se han señalado como la ciudadanía multicultural, ¿no? Porque somos diversos en un mismo país, en un mismo estado-nación, ciudadanía ambiental que tiene que ver con cómo manejamos nuestros recursos, o cosmopolita porque está el tema de la inmigración y que en realidad somos ciudadanos, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, la ciudadanía lo define el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es la igualdad básica asociada a la pertenencia de una comunidad política con derechos y deberes en virtud a la pertenencia de un Estado nacional que es soberano, un Estado nacional que tiene una serie de reglas y de leyes claras, en donde los ciudadanos somos todos los que pertenecemos a ese Estado-nación, que tiene una identidad, al menos digamos, idealmente, compartimos una serie de derechos y somos iguales en derechos y podemos acceder al poder, ¿no? Entonces, esta ciudadanía solo funciona bajo un esquema de democracia, ¿verdad? Y la ciudadanía pues es mucho más que un voto, ¿no? Y eso también lo dice el PNUD, no solamente es ir a votar, sino implica que el ser humano se reconoce como responsable, razonable y autónomo, tiene derechos y también tiene, digamos, pertenencias, siente pertenencia a un espacio social, tiene deberes también dentro de una democracia, no solamente derechos, eso es importante. Si tiene una nacionalidad, pertenece a un Estado nacional, ¿no? Y está ligada al atributo de la nacionalidad que implica la pertenencia de los individuos a los estados. Creo que eso lo he repetido, disculpen ahí por ese pequeño error, y tiene un carácter dinámico, contingente y abierto, es decir, que los ciudadanos podemos luchar, ¿no?, por cambiar el contenido de lo que implica ser ciudadanos y ampliar nuestros derechos, ¿no? Y entonces la idea de la ciudadanía implica un proceso fragmentado e inacabado todavía de lucha, y eso implica la política, por ser todas y todos iguales, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos cómo hasta ahora, ¿no? No es que todos tengamos los derechos, ¿no? Las mujeres ganaron el voto en el país en 1955 luego de mucha lucha del movimiento feminista. Las mujeres y hombres que no tenían educación, que eran analfabetos, recién pudieron votar con la Constitución del 79. Hasta ese entonces ellos no podían elegir a sus autoridades. Y en el 2009, todavía hace ya, digamos, 10 años atrás, tenemos a un presidente, ¿no?, como lo fue Alan García, que señalaba que existían ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, que en palabras más coloquiales es no hay ciudadanos, ¿no? Que las personas de pueblos indígenas, por ejemplo, no son ciudadanos como los demás. Entonces, estas son cosas que continúan en lucha e impugna para seguir cambiando y que no sea una ciudadanía solo en el papel, sino sea una ciudadanía en la práctica. Y con eso dejo de compartir y concluimos esta primera sesión de la clase. Espero que les haya gustado, sobre todo, que haya podido despertar interrogantes sobre esto y que cualquier duda o consulta sobre este tema o profundización que se requiera me lo pueden preguntar el día sábado, que empezamos con las sesiones sincrónicas. Y ahí podremos discutir un poco más de esto, discutir sobre la lectura y el ejercicio que les he mandado a realizar y además hacer otras dinámicas en el taller que nos permitan seguir pensando finalmente qué es participación política, qué implica la participación política y vamos a ir decantando en qué implica la participación política de jóvenes como todas y todos ustedes. Así es que ya los dejo ahí, muchísimas gracias y ya nos vemos el día sábado. Chao.